Vamos a iniciar entonces con esta entrevista. Iniciamos, les reitero que este orden fue estrictamente de cuál fueron inscritos, se fueron inscribiendo los candidatos y candidatas. Iniciamos con Manuel Eduardo Fuentes Muñiz. Él es doctor en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado postulante desde 1978 en materia de derechos humanos, constitucional, administrativo, penal y laboral en el ámbito nacional e internacional. Ha sido profesor en diversas instancias como la Escuela de Derecho, la UAM, el Colegio Universitario del Distrito Federal, la Libre de Derecho, asesor y consultor de asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos, y autor y conferencista de diversos medios y en diversas exposiciones. Ha sido servidor público, trabajó en la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal, consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal, y también colaboró en el sistema de transporte colectivo Metro. Actualmente como consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consejero de la Casa de los Derechos de Periodistas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Podrá usted iniciar en breve ya su participación, doctor. Le quiero solicitar que una vez que nosotros los diputados hayamos formulado las preguntas, usted responda todas y cada una de ellas en bloque, por favor, no de manera particular. Una vez que finalicemos todos, nos hace el favor de responder. Tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, primer aspirante a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a esta Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa la oportunidad de que me pueda escuchar de esta exposición para la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es una institución de suma importancia para quienes habitamos y transitamos en esta Ciudad de México, porque cada uno de los casos que se reciben contiene la esperanza de seres humanos que demandan la atención y justicia que antes les fue negada. De su autonomía, eficacia y sensibilidad están implicados su propia credibilidad, así como los proyectos de vida de miles de hombres y mujeres. Comparezco ante ustedes con responsabilidad y entereza a presentar mi propuesta para asumir el compromiso por convicción de dirigir esta honorable comisión. Voy a dar mi opinión personal relativa al trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión de Derechos Humanos. Me referiré en primer lugar a sus fortalezas como una instancia que ha luchado por la tutela, garantía y ejercicio de todos los derechos humanos a lo largo de 20 años. Sus fortalezas, desde mi punto de vista, son la labor que la Comisión desde octubre de 1993 a la fecha se ha podido desarrollar, porque cuenta, a pesar de altibajos, con fuerza moral ante la sociedad y los tres poderes de gobierno, incluso a nivel internacional, siempre en ejercicio dentro de su autonomía. Un segundo punto, es una institución que ha conseguido, no de manera fácil, prestigio en casi todos los estamentos de la sociedad por su defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. En tercer lugar, presta sus servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, por cualquier vía personal, telefónica, por escrito, correo electrónico, correo, faxes sociales, medios de comunicación. En cuarto lugar, brinda asesoría a un promedio mensual de 1.100 personas, quienes reciben diversos servicios según los casos planteados, desde la formulación de una queja por presuntas violaciones a derechos humanos hasta orientación o canalización a instancias competentes. En quinto lugar, como institución incide en la formulación del marco jurídico e instrumentos normativos en materia de derechos humanos. En sexto lugar, cuenta con personal especializado en la defensa de los derechos humanos. En séptimo lugar, mantiene espacios para la ciudadanía, para que asista a foros, cursos y mesas redondas que promueven la sociedad organizada. En octavo lugar, cuenta con publicaciones periódicas para la promoción y difusión de los derechos humanos. En primer lugar, es una voz especializada
y verosímil de los medios de comunicación masiva convencionales y alternativas en relación con temas estratégicos. En 10º lugar, participa de manera activa en mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Mi opinión personal en cuanto a perspectivas y retos de la Comisión, me referiré a los siguientes retos. Número 1, es necesario tomar medidas para abatir la sobrecarga de trabajo en las visitadurías generales. Los auxiliares de visitadores son responsables de más de 100 expedientes, algunos 150, 160 cada uno, lo que impide una debida atención a los afectados. Número 2, es necesario llevar acciones para acabar con el atraso en la integración de los expedientes provocada por las demoras de las áreas de gobierno o entrega insuficiente de información solicitada y la compilación de antecedentes y pruebas del caso. Número 3, el seguimiento de los casos generalmente se hace mediante cientos de oficios que son respondidos, muchos papeles por funcionarios de nivel inferior, quienes carecen de facultades para la toma de decisiones, quienes retrasan sin sentido la atención, lo que se traduce en inconformidad ciudadana. Número 4, es necesario hacer que el ombudsman esté más cerca de la gente, para escucharla y atenderla, para lograr su confianza y comprensión de los problemas. Número 5, es necesario dotar al Consejo Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos de mecanismos adecuados para la vigilancia del manejo de los recursos económicos y cuente con la información suficiente para conocer la problemática que vive la institución, así como para que tenga opiniones alternas para definir sus criterios en materia de administración. Número 6, que la Comisión aboque personal capacitado para estar presente en las áreas de administración de justicia, que ahora están prácticamente ausentes, Tribunal Superior de Justicia, juntas de conciliación y arbitraje, donde hay muchas arbitrariedades y no hay personal de la Comisión. Antes de formular mi programa de trabajo, quiero referirme a mis fortalezas. Primero, poseo la experiencia que se requiere como defensor, porque eso ha sido mi trabajo y la convicción de toda mi vida. 2, conozco ampliamente la administración pública, lo que me permite dimensionar los alcances y limitaciones de su ejercicio. 3, he manejado recursos públicos en instituciones como la Dirección General de Trabajo, la Consejería Jurídica del Gobierno Distrito Federal, donde he sido subtitular, y la Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, se manejaron miles de millones de pesos, sin que en mi expediente haya observaciones administrativas ni responsabilidades de ningún tipo. Número 4, mi experiencia como docente e investigador, que se extiende por 3 décadas, me ha permitido profundizar en el estudio de los derechos humanos bajo una perspectiva social. 5, gracias a mi preparación académica y mi prolongada práctica profesional, tengo la capacidad y sensibilidad necesarias para el manejo de conflictos sociales, para su atención y solución exitosa mediante el diálogo. Número 6, como abogado y como catedrático, como consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conozco las entrañas de las instituciones de justicia. Sé dónde se esconde la corrupción que durante toda mi vida sistemáticamente he criticado y atacado. Sé de esos ministerios públicos que sin recato alguno abusan de la detención de personas para lucrar, lugares en los que ha estado desgraciadamente ausente la Comisión de Derechos Humanos. Número 7, he sentido y soportado los infiernos de largos procesos judiciales en los que pocas veces se alcanza la justicia. Sé la utilidad de los amparos y también de sus dificultades. He tenido que acudir decenas de veces a instancias internacionales, ya sea en la Organización Internacional del Trabajo o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y he aprendido de sus alcances, pero también de sus limitaciones. Mi trabajo de toda la vida ha sido con la gente. Sé atender a una persona o a cientos de ellas a la vez. Sé la importancia de entenderlas en lo individual y en la complejidad de los conflictos sociales. Mi formación ética siempre acompañarlas en la solución de sus problemas. He sido funcionario, conozco los entramados de la administración pública y todo lo que se puede hacer para llegar a ser un verdadero servidor público. Como consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal tuve que acudir incluso a la propia comisión, yo como titular, a presentar una queja por las condiciones que enfrentábamos en la Defensoría de Oficio, y logré finalmente una recomendación, la 4/2000, merced a la cual se duplicó el salario de los defensores y se pudo incrementar el personal. Número 10, por convicción me he opuesto a actos arbitrarios a los derechos humanos. En abril de este año presenté un amparo contra el protocolo de control de multitudes de la Secretaría de Seguridad Pública, porque en él se permitía a las fuerzas policiales el uso de armas de fuego de manera distinta a la prevista en la ley.
y se toleraban incluso detenciones ilegales. Ahora me entero con agrado que la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública publicó reformas a ese protocolo en la que se corrige desatinos que evidencié. Pese a las voces que apuestan por el autoritarismo y la intolerancia, mi convicción está con la defensa de los derechos humanos. Formé parte de la Comisión Civil de Acompañamiento por la Supervía, entre los que se encontraban presentes el desaparecido Miguel Ángel Granado Chapa, periodista a quien guardo en mi memoria con gran afecto, y defensores como el doctor Miguel Concha, quienes buscamos la conciliación y acercamiento entre las partes, gobierno y vecinos. Acompañé a los vecinos del Parque Reforma Social en la defensa de sus espacios verdes. Fui también asesor de vecinos de Escapuzalco ante el decreto que formalizaba la expropiación de 7.2 hectáreas del Deportivo Delegacional para construir un estadio para beneficio de un particular y perjuicio de la sociedad. Fui asesor de 10 bomberos despedidos por solicitar mejores condiciones de trabajo y que recurrieron a la huelga de hambre hasta ser escuchados. Relato en forma sucinta estos hechos como garantía de que como ombudsman defenderé la autonomía de la comisión, porque no tengo compromisos con el poder, porque tampoco formo parte de partido político alguno. Subrayo que mi participación en el proceso de elección de presidente de la comisión está cimentada en mi convencimiento de que el bien más importante de una institución de derechos humanos es su autonomía y su compromiso con la sociedad. Esas serán mis principales responsabilidades a cumplir. Pretendo reestructurar y transparentar las acciones de la comisión. Mi meta será acabar con esa burocracia que la contamina y transformarla con eficiencia ascendente para beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal. Mi objetivo será trabajar por una agenda común en la que participen cada una de las áreas de administración pública, poder ejecutivo, judicial, órganos autónomos, empresas públicas y, por supuesto, tender puentes con las y los diputados de esta Asamblea Legislativa. Encabezaré visitas a ministerios públicos, juzgados cívicos, reclusorios, a colonias, centros de trabajo, transportes públicos, para que juntos, servidores públicos, sociedad civil y legisladores, tengamos una percepción cercana al reclamo de la gente. Como ombudsman estaré al frente de jornadas de capacitación en derechos humanos en los barrios, así sean los más apartados. Me apoyaré destacadamente en las y los jóvenes. Reitero que el conocimiento de los derechos humanos traerá aparejado su ejercicio y la exigencia para que los funcionarios apeguen su actuación a estos. Mi empeño como ombudsman será que la comisión logre la credibilidad con su respuesta y eficiencia prontas. Mi trabajo será con la gente, como lo he hecho en toda mi vida profesional, para reunir evidencias, pruebas, argumentos con los cuales acercarlos a la autoridad y hacer patente cuando tengan la razón o aceptar cuando sea el caso contrario. Buscaremos en todo momento la conciliación adecuada en el menor tiempo posible. Buscaré tener una relación de respeto y diálogo constante con la autoridad para servir de puente en la consecución de soluciones efectivas. En mi trabajo profesional, al diálogo respetuoso y la conciliación, que han sido mis mejores herramientas para resolver problemas, como ombudsman seguirán siendo mi orientación fundamental en la relación de la comisión con todas las instancias. Estas herramientas permearán mi labor sin importar el grado de sencillez o complejidad de cada asunto. Mi propósito será que las recomendaciones pendientes se cumplan. Las revisaré con funcionarios de alto nivel para que las respondan con prontitud. Buscaremos que en la ocasión en que éstas sean de imposible realización, se encuentren alternativas viables para lograr el objetivo de reparar los derechos humanos. Pretendo que las recomendaciones sean del último recurso. Prefiero la gestión inmediata y directa del discurso fácil o a la condena irresponsable. De agotarse todas las posibilidades de diálogo, pediré a esta Asamblea Legislativa cite al funcionario que incumpla la recomendación, tal como prevé la ley correspondiente. Me propongo realizar jornadas de trabajo con cada una de las áreas del gobierno para que las peticiones rezagadas por meses y años sean resueltas a la brevedad. Soy enemigo de burocracias y procedimientos que propician corrupción y daño a la sociedad. Realizaré jornadas de vigilancia para que se respete el debido proceso, que no se sorprendan jueces o presidentes de juntas de conciliación y arbitraje de la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos en sus oficinas para vigilar el respeto a los derechos humanos. Buscaremos que las instancias de justicia realmente cumplan con el trabajo que les fue asignado y por el que la ciudadanía les paga un sueldo. Me reuniré con ustedes, las y los legisladores, para revisar los pendientes de las iniciativas de ley relacionadas con derechos humanos, como la ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Estableceré y reforzaré los mecanismos de litigios estratégicos para que la Comisión tenga una posición más activa en la defensa de los derechos humanos. Haré uso del interés legítimo para intervenir en aquellos juicios que puedan afectar seriamente los derechos humanos en perjuicio de las personas.
Abriré caminos para que sean respetados los derechos humanos laborales de las personas en todos los ámbitos. Mi pretensión será que la Ciudad de México sea un ejemplo de su atención. Apoyaré las acciones necesarias para la defensa de los derechos de los trabajadores de comunicación, de respeto a su dignidad, seguridad, derecho a la información y libertad de prensa, con quienes he compartido jornadas de trabajo durante más de 30 años. Impulsaré las acciones necesarias para el reconocimiento efectivo de los derechos de equidad y dignidad de las mujeres que ahora son letra muerta. Reforzaré con todos los actores de la sociedad la protección efectiva a los niños y niñas de nuestra ciudad. Poner especial atención con las personas de la tercera edad, con las personas discapacitadas. Seguir abriendo caminos de respeto a favor de la diversidad sexual, la defensa de la ecología, movilidad y eficiencia en los servicios como derechos fundamentales de la ciudad. Pretendo crear un observatorio ciudadano de los derechos humanos en unión con organismos civiles y todos los actores de la sociedad que brinde a la sociedad alertas, prevenciones, acciones para su efectiva protección. Estaré entregando en este momento mi programa de trabajo y asimismo les haré entrega también de mi tesis de doctorado que se denominó El Defensor Público en una sociedad en crisis, donde planteo escenarios de la importancia de la defensa. Señoras y señores diputados, pido respetuosamente a ustedes su voto para ser considerado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Me comprometo a asumir con responsabilidad y interés esta oportunidad de servir a toda la población sin distingos de ningún tipo para que, con pleno respeto a los derechos humanos, avancemos hacia una democracia más incluyente, armónica y eficiente en favor de todas y todos, en especial de los grupos más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fuentes. Quiero agradecer en esta sesión de entrevistas al diputado Cuauhtémoc Velasco. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, diputado. Gracias por participar. Vamos a iniciar entonces ahora la sesión de preguntas por parte de los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos y de los coordinadores que nos han distinguido con su presencia en esta sesión. Iniciamos con la pregunta de la diputada Berta Alicia Cardona. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Doctor Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, sea usted bienvenido. Amigas diputadas y amigos diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Como usted sabe, doctor, el Distrito Federal, a lo largo de varios años, se ha convertido en el centro de atracción de la sociedad civil organizada, donde se manifiestan a través de marchas, aun cuando la mayoría de las ocasiones sus demandas son del ámbito federal. Si bien es cierto que todo mexicano tiene derecho a gozar de su libre expresión, de su libre manifestación, de su libre tránsito, tal cual lo marca nuestra Carta Magna, mi pregunta sería en el sentido de ¿cuál es su opinión con respecto a la regulación de las marchas donde los manifestantes y las terceras personas, en este caso los afectados, gozan de las mismas garantías constitucionales? Esa sería mi pregunta. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Berta Alicia. Toca ahora el turno a la diputada secretaria de esta comisión, Laura Ballesteros. Adelante, diputada. Muy bien, pues muy buenos días, Manuel, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Y hay tres preguntas muy concretas que nos gustaría saber del Partido Acción Nacional con respecto a esta postulación que estás haciendo, sobre todo para saber la posición, las posturas que tomarías en caso de ser tú hombre capitalino. Primero nos gustaría saber, en primera instancia, sabiendo de la importancia que tiene una comisión autónoma y un hombre capitalino al cual no le tiemble la mano para acompañar causas ciudadanas, aun cuando los partidos políticos que las estén enarbolando no sean el partido político que esté presentando al final del gobierno. Quisiéramos saber si tú, en un ejercicio de autoevaluación personal, te consideras una persona autónoma.
Eso para nosotros es importante para poder determinar también con más a varios asuntos cómo está tu posición al respecto. Número 2, es con respecto a lo que ya también la diputada Berta señalaba. El Partido Acción Nacional vio con preocupación cómo en las últimas semanas, a causa de los bloqueos y las manifestaciones de la gente, se vieron gravemente violados los derechos de los que viven y transitan en la Ciudad de México. Casi 573 millones de horas fueron perdidas en estos bloqueos sufridos por la ciudad en los últimos meses. Y vimos con preocupación una Comisión de Derechos Humanos que no actuó con la conciencia y la cabalidad con la que actuó la comisión anterior a ella, encabezada por Emilio Álvarez y Casa, quien en su momento, cuando se bloqueó Reforma por parte de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, Emilio Álvarez y Casa emitió una recomendación al gobierno capitalino, en ese entonces encabezado por Encinas, por la no actuación en esta materia. Quisiéramos saber cuál es su posición al respecto. Esta comisión no emitió ninguna recomendación ni queja, ni mucho menos al respecto, ni siquiera por oficio pues lo siguió. Y sí quisiéramos saber su posicionamiento, sobre todo porque nos interesa saber cuál es la postura de Manuel Fuentes con respecto al ordenamiento del espacio público en la ciudad, sabiendo que ningún derecho puede estar por encima de otro, pero el ordenamiento para poder garantizar derecho a la libre manifestación y al mismo tiempo derecho al libre tránsito. Y número 3, considerando que el Distrito Federal evidentemente es un área urbana, ¿cuáles son los temas y las agendas que usted considera que debe atender la Comisión de mano con el gobierno para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes y de esta manera también atender el respeto a la dignidad de todas las personas que viven, transitan y circulan por la Ciudad de México? Y por último, y lo más importante, que empieza atendiendo a una de sus exposiciones de propuestas que nos parecen muy interesantes, usted habla de cómo usted hay que tender a puentes para generar mayor celeridad en el cumplimiento de las recomendaciones, y también en materia de comparecencias creo que es un tema pendiente, específicamente sabiendo que hay 3 secretarías en el gobierno del Distrito Federal que son las que concentran el mayor número de recomendaciones. Estamos hablando de la Secretaría de Salud, estamos hablando de la Secretaría de Gobierno, estamos hablando también de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En un ejemplo real, ¿cómo usted haría para que estos 3 funcionarios vinieran a comparecer a la Asamblea Legislativa en caso de ser usted electo como Ombudsman capitalino? Muchísimas gracias. Gracias, diputada Ballesteros. Damos ahora el uso del micrófono al diputado Jorge Cepeda. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, doctor Manuel Eduardo Méndez Ruiz. Quisiera ser muy concreto en las preguntas. En función de los tratados internacionales, ¿qué sectores poblacionales considera usted que han quedado fuera de ser atendidos de forma relevante en materia de derechos humanos, o que no se ha dado el trato y la importancia que ellos tienen? Sobre todo cuando tenemos sectores poblacionales como indígenas, zonas migrantes. ¿Qué sectores poblacionales considera usted que se han dejado de atender en materia de derechos humanos debidamente en la agenda del Distrito Federal? Y en el caso de qué repercusiones tendría o tendrá en materia de derechos humanos las modificaciones al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, donde se cambia la figura del arraigo por detenciones con control judicial. ¿Cuál considera usted que sea el beneficio o cuál considera usted que sea el riesgo que pueden tener esas modificaciones? Gracias, doctor. Gracias, diputado Jorge Cepeda. Damos ahora el uso del micrófono a la diputada Cristina Borges. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todos. Manuel, bienvenido a la Asamblea Legislativa. Quiero decir que estamos cuidando mucho el proceso, y eso lo vamos a decir a cada uno de los aspirantes. Estamos cuidando mucho este proceso porque es
es trascendental para la Ciudad de México. ¿Quién va a encabezar la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos? Y tenemos muy buenos candidatos. Felicidades, creo que nos va a dar trabajo a la comisión, pero que lo vamos a hacer de manera transparente y de manera muy profesional. Yo quiero preguntar de manera muy concreta, ¿cuál sería para ti, Manuel, el peso que tienen las organizaciones de la sociedad civil, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el tema de la promoción y defensa de los derechos humanos y sobre todo en la relación con la Comisión de Derechos Humanos? Y el otro, una pregunta muy concreta, tú que has sido servidor público, ¿cuáles son los principales problemas a que se enfrenta el servidor público, que digo que es con quien se tendría la relación vía conciliaciones o posibles recomendaciones? ¿Cuáles serían los problemas a los que se enfrentan los servidores públicos para el cumplimiento de las recomendaciones? ¿Por qué? Porque de repente tenemos muchos servidores públicos que aceptan las recomendaciones o las aceptan parcialmente y no son cumplidas. Entonces, de manera muy concreta, esas serían mis preguntas. Gracias, Manuel. Suerte. Gracias, diputada Ernestina. Vamos ahora a dejar en el uso del micrófono al diputado Jorge Gaviño, coordinador parlamentario de Nueva Alianza, para que formule su pregunta. Adelante, diputado. Muchas gracias. Bueno, pues primero felicito a Manuel Eduardo Fuentes Muniz por haber llegado hasta aquí. Creo que es un honor por parte de los aspirantes llegar a esta mesa y ser tomados en cuenta para un cargo tan digno, decoroso y tan necesario para la ciudad como es el Ombudsman. Yo haría algunos cuestionamientos. En primer lugar, ¿por qué piensa usted que debe ser designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y no otro de los 28 aspirantes? O sea, ¿cuál es su razón por la cual usted pensaría que nosotros debemos de designarlo a usted? En segundo lugar, usted afirmó que en muchos lugares ha estado ausente la Comisión de Derechos Humanos federal, lo cual es correcto, así es, eso ha pasado. ¿Cuál es su responsabilidad por estas ausencias como consejero ciudadano? En tercer lugar, ¿cuál es su posición sobre los contratos de servicios profesionales que maneja el gobierno de la ciudad en lugar de los contratos laborales? Y se lo pregunto a usted como experto en la materia. En cuarto lugar, ¿qué normas considera usted que se deben de reformar sobre la Comisión de Derechos Humanos y por qué? Y por último, ¿cuál es la recomendación que a usted le parece más toral, más importante, más relevante, y también las causas y por qué considera usted eso? Serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño. Damos ahora el uso del micrófono al diputado Cuauhtémoc Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Doctor, bienvenido aquí a la Asamblea. Advierto que usted tiene una larga experiencia y que actualmente es consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consejero con licencia. El ejercicio de la responsabilidad como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un ejercicio complejo que reclama no solamente una gran objetividad y un equilibrio en los juicios y en las opiniones que se emitan, reclama una gran madurez, obviamente conocimiento profesional, tener una actitud de autonomía, de no subordinación, pero que no se confunda con un ánimo permanente de confrontación. O sea,
es un ejercicio completo que hace que luego las recomendaciones que tenga que emitir la comisión no sean un ejercicio simplista. Yo quisiera, sobre la base de estas consideraciones, pedirle su opinión sobre una de las recomendaciones que hizo la anterior presidencia de la comisión, que tiene que ver con la supervía. Esta recomendación precisamente considera los criterios que he mencionado. Lo digo por la naturaleza misma del problema. Entonces, quisiera conocer su evaluación. Obviamente, usted, como consejero, no sé si en ese momento ejercía como tal, tuvo que ver con esa recomendación. Y a lo largo del tiempo hemos podido tener una visión del alcance real de toda esta recomendación. Entonces, quisiera pedirle su evaluación como un ejemplo de la forma en que usted enfocaría este tipo de responsabilidades y las acciones consecuentes que emprendería para darle vigencia y fuerza a los actos de la Comisión y fortalecer los derechos humanos en la ciudad de México. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputado Velasco. Finalmente, doctor Fuentes, quisiera preguntarle qué grupos de población considera usted que sufren con más frecuencia violaciones a sus derechos humanos, cuál es la razón de que usted sostiene esto y, lo más importante, qué propondría para prevenir este tipo de situaciones. A partir de este momento, doctor Fuentes, tiene usted 15 minutos para dar respuesta en bloque a todos y cada una de las respuestas, de las preguntas formuladas. Muchas gracias por estas preguntas que, por supuesto, me parece que son fundamentales para poder entender cuál es mi visión en relación a temas torales. Respondería a la diputada Bertalicia Cardona el tema de las marchas, que me parece que es un tema de sentido para la población, particularmente en la Ciudad de México, que ha significado trastornos muy importantes para la población en general, que ha impedido poder llevar a cabo acciones de trabajo y ha sido realmente un tema muy complicado. A mí me parece que el deber de un ombudsman en este sentido, yo lo he planteado en mi programa de trabajo que yo estaré entregando en este momento, es precisamente el de las agendas comunes en relación a temas estructurales como estos. Es bien sabido que el derecho de la manifestación, el derecho de la protesta, es un derecho constitucional, está ahí plasmado como algo que es irrebatible, así como el derecho de tránsito que está marcado en el artículo 11 de la Constitución. Son dos derechos supremos que están plasmados en ese sentido y nos preguntamos qué hacer al respecto. A mí me parece que habría que estar considerando varias cosas. Como ombudsman estaría convocando a todos los sectores para discutir precisamente ese tema. Yo en particular considero que cuando un derecho fundamental está afectando a una mayoría, es ese derecho el que debe de prevalecer y que sobre esas bases deberán de tomarse medidas y mecanismos para proteger esos derechos. Habría que hablar de que no hay derechos de mayor o menor rango, pero obviamente cuando el alcance pueda estar afectando a millones de personas sobre otro derecho, me parece a mí que son elementos que se deben de plantear. Eso ha sido uno de los grandes debates en todos los ámbitos, puedo decir en el ámbito judicial, en el ámbito de gobierno, y una de las cuestiones que yo me estaría comprometiendo sería hablar con todos los sectores y precisamente discutir conjuntamente este tema. Me parece que no es viable que se esté
planteando un tema tan profundo, cada quien en sus espacios, sino efectivamente todos los actores, tanto el área de gobierno, tanto el Poder Legislativo, fundamentalmente con la Comisión de Derechos Humanos, pero sobre todo con las organizaciones civiles, incluso invitar a los afectados, pueda haber una definición sobre estos temas que me parecen importantes. En relación a lo que me pregunta la diputada Laura Ballesteros, si me considero una persona autónoma, por supuesto que sí. Al relatar cuál ha sido mi planteamiento en esta comisión, he señalado una serie de ejemplos en los cuales, como abogado en particular, he estado cerca de la gente en acciones que puedan estar incomodando al gobierno en turno. Participé en la Comisión Civil de Acompañamiento, cuestión que fue derivada de una petición de los vecinos porque no se les atendía, porque no había ni siquiera una mesa para que pudieran estar ellos presentes. Tuvimos que intervenir para que efectivamente pudiera haber una mesa de recepción. Así le puedo comentar, lo mismo ocurrió con escenarios muy complicados del Parque de Reforma Social o sobre todo cuando acompañé a vecinos de Azcapotzalco planteando la revocación de un decreto del cual sin ninguna consulta a la población se había expropiado 7.2 hectáreas o la misma incomodidad cuando se planteó el tema del amparo contra el protocolo de control de multitudes. Obviamente mi posición, por supuesto no le hice como consejero, sino como persona individual, plantear que independientemente de la posición de cualquier gobierno debe haber un respeto absoluto a los derechos humanos. En ese sentido, mi planteamiento de ser designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, uno de los aspectos más valiosos, más importantes de la Comisión de Derechos Humanos es precisamente su autonomía. Ese es el motivo por el cual yo me inscribí en este proceso para defender la autonomía de la Comisión. De otra manera, sería un tema distinto. Sobre el tema de las marchas, cuando no he respondido, me parece que es un tema central, fundamental, donde deben de participar todos los actores y discutir esos temas. Y bueno, ya he planteado mi posición al respecto sobre la controversia de dos derechos fundamentales. El tema de las agendas de la mano de gobierno me parece algo fundamental para atender la dignidad de las personas. He observado de que cada área de gobierno, puede ser Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Comisión de Derechos Humanos, tiene una visión distinta de los derechos humanos. Eso no es posible. En un momento determinado a veces hay funcionarios que se enteran de los problemas por oficios, pero me parece a mí lo importante de que cada uno de los que estamos participando en el proceso de ciudadanía, de gobierno, podamos ver una misma realidad. Yo me estaría encargando de traer a funcionarios de alto nivel para que pudieran observar junto conmigo una misma realidad y no solamente fuera a través de oficios, que lo que señalo me parece vergonzoso lo que ocurre, de que llegan personas después de que 6 o 7, 8 meses están en gobierno, van a la Comisión de Derechos Humanos y están otros 6, 7, 8 meses, porque también hay un tema de no atención a los problemas de las personas. Yo lo que estaría llevando a cabo de inmediato con cada una de las áreas sería convocar a reuniones de alto nivel, reunir todos los expedientes. ¿Y qué vamos a hacer con esos expedientes? Tenemos que resolverlos de inmediato, que analizarlos para su atención adecuada. Me parece que es inadmisible que la ciudadanía tenga instituciones como Comisión de Derechos Humanos o áreas de gobierno y finalmente no están resultando. Entonces, me parece que debe haber un sentido distinto. Yo estaría planteando contratar más personal. Yo dentro del gobierno me he dado cuenta de que en muchas ocasiones hay funcionarios que dicen es que requerimos más personal y más presupuesto. Lo que se requiere es ingenio, poder establecer métodos de trabajo más adecuados, destrabar precisamente la clave de la burocracia, que me parece que es de los males más graves que tenemos en la ciudad, en el país. Obviamente el tema de cómo dar mayor seriedad, atención a las áreas del gobierno y hacer que comparezcan, bueno, me parece a mí que en principio yo lo que quiero señalar es de que no creo mucho en las recomendaciones, porque son recomendaciones, es realmente algo que puede ser un tema de impotencia, de que llega una recomendación y esta no es obligatoria. Por eso me parece que la Comisión de Derechos Humanos debe jugar un papel de prevención, de atención,
inmediata de los temas, pero también saber cómo plantearlos. Yo hice críticas al interior de la Comisión de Derechos Humanos de que había recomendaciones que no estaban bien redactadas. ¿Cómo es posible que una recomendación, si no está bien redactada, cómo se va a cumplir? Y entonces, en muchas ocasiones, es un problema también de la Comisión que habrá que dar, y por eso, para mí, un aspecto central, fundamental, es que darse una recomendación tendrá que agotarse todas las vías y de llevarlo a cabo, tendrá que ser una recomendación clara, que sea al acceso y lenguaje de las personas. En muchas ocasiones, a veces, los servidores públicos o más los abogados, hablemos para que no se entienda, y es un tema muy delicado. En relación a la pregunta del diputado Jorge Cepeda sobre los tratados internacionales y cuáles han quedado fuera, hay por supuesto grupos vulnerables de gran atención que habría que considerar. Los grupos vulnerables, por supuesto que están los trabajadores no asalariados, los niños de la calle, las personas de la tercera edad, que aun cuando hay circunstancias que pueda haber atención por parte del gobierno, el problema de la vivienda, el problema de escenarios en donde efectivamente el gobierno debe dar una atención adecuada, debe haber mecanismos de cómo resolver el problema. A mí me parece también que es muy complicado echarle la culpa siempre al gobierno en todo. Habrá que estar haciendo participar a los sectores empresariales, a todas las áreas para poder estar respondiendo al tema de los tratados internacionales. La verdad es que hay mucha letra muerta en el tema de tratados internacionales, a pesar de que el gobierno mexicano los ha ratificado. La reciente resolución que ha habido por parte de instancias internacionales con el gobierno mexicano de más de 61 recomendaciones que no han sido atendidas es una muestra precisamente de impactos en la ciudad, y una de las cuestiones que tendríamos que revisar sería analizar esas resoluciones para ver qué impactos ha tenido en nuestra ciudad y ver la manera de cómo poderlo resolver. En relación a las modificaciones de la figura del arraigo por la detención de control inicial, en lo particular me parece que es un tema de avance contra los 90 días que se establecía antes de una retención indebida desde mi punto de vista, que cuando estaba planteado en la Constitución es un tema totalmente arbitrario, porque en las investigaciones que se han realizado por parte de la Comisión de Derechos Humanos, al menos el 70% de las personas que han sido detenidas de manera ilegal. Esta reducción de días obviamente es un avance, pero finalmente todavía es un escenario que desde el punto de vista no es satisfactorio, y que obviamente tendremos que estar revisando su práctica. También como ombudsman estaría invitando a legisladores, a personas de la Fundación de Justicia, a organizaciones civiles que me acompañan a los lugares donde están las personas, entrevistarlas y efectivamente darnos cuenta, revisar expedientes y percatarnos de esta situación. Yo lo que quiero decir es que como Comisión de Derechos Humanos no estamos impedidos de revisar el debido proceso, estaremos impedidos de ver resoluciones jurisdiccionales. En ese sentido, un juez que se siente observado es un juez que tiene que estar cumpliendo todas las normas. En relación a lo que me comenta la diputada Ernestina Godoy, ¿qué peso tienen las organizaciones de la sociedad civil? Me parece fundamental. Una Comisión de Derechos Humanos que no sea autónoma, que no tenga una participación activa de las organizaciones civiles, me parece que no tendrá un sentido suficiente, porque un tema que me parece básico, y con ellos estaría planteando la necesidad de una agenda social, un observatorio junto con ellos de medidas de prevención, de ver con ellos estas acciones. En muchas ocasiones he observado que las organizaciones civiles tienen mayor sensibilidad que las propias comisiones, porque a veces están muy arriba y en cambio las organizaciones están atendiendo de una manera muy importante. Los problemas que se enfrentan los servidores públicos en muchas ocasiones es la cuestión de la burocracia. Hay recursos que a veces se entregan muy tarde, a veces se ejercen hasta el mes de noviembre, y esto hace imposible que efectivamente pueda haber una respuesta adecuada. A mí me parece que tiene que eficientarse toda la temática que tenga que ver con los recursos, y bueno, sobre todo entender las limitaciones que pueda tener el tema del servicio público.
Lo que me comenta el diputado Cuauhtémoc Velázquez, ¿qué alcance tiene que ver con la supervía? Y había otra pregunta que se me había formulado, perdón, diputado Jorge Gaviño, el cual pensaba que era la recomendación más importante. A mí me parece que fue precisamente el de supervía, porque allí la comisión, a pesar de las presiones que se recibieron de que no se emitiera una recomendación, porque obviamente fueron presiones muy importantes, se pudo mantener la comisión. Sobre todo, a mí me parece que un tema inadmisible es de que no se consultó a la sociedad, no se dieron los elementos necesarios de convencimiento de que efectivamente no se estaban causando daños. Tratamos como comisión de supervía de que hubiera mecanismos para poder disminuir los impactos, pero desgraciadamente no hubo la manera de poder lograr un escenario de responsabilidad. ¿Por qué me considero que puedo ser el mejor ombudsman o el mejor candidato? Es por mi experiencia con las organizaciones, con los grupos sociales. Toda mi vida mi trabajo ha sido cerca de la gente, cuento con la preparación adecuada, sé que soy una persona sensible, de trabajo en equipo, que puede responder a una responsabilidad tan importante. A mí me parece que será necesario poder estar entendiendo de que no solamente se puede ser un buen intelectual en materia de derechos humanos, o si no se sabe el ejercicio de cuáles pueden ser las acciones que se puedan llevar a cabo. Sobre la contratación de honorarios, mi punto de vista, incluso yo presenté una queja en la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación que guardaban los trabajadores de Locatel, donde la inmensa mayoría han sido contratados por honorarios sin pagarles aguinaldo, sin pagarles vacaciones, prima de vacaciones de seguridad social. Uno de mis temas fundamentales como presidente de la comisión será precisamente abrir espacios para el reconocimiento de los derechos humanos laborales. En este sentido, el tema de la supervía que se plantea por parte del diputado Cuauhtémoc Velasco es precisamente el de estar más enfocado en los temas de la conciliación. Puedo observar cómo un secretario de gobierno se levantaba de una mesa de trabajo con los vecinos y no aceptaba las críticas que se pudieran llevar a cabo. Me parece a mí que tiene que haber un tema de equilibrio tanto de las áreas de la Comisión de Derechos Humanos como del propio gobierno, de entender que primero está la ciudadanía y que tenemos que sabernos escuchar. De las dificultades que se tuvieron en ese momento fue precisamente la imposibilidad de platicar con las áreas de gobierno para poder explicar las razones. Y bueno, me parece que tenemos que profundizar en un acercamiento con la gente y con la sociedad para que podamos estar logrando escenarios mejores en el respeto a los derechos humanos. Parece que el tiempo se me ha acabado. Gracias, doctor Fuentes, por sus respuestas. Justo termina usted a los 15 minutos. Finalmente, tiene usted 5 minutos para dar un mensaje final en su intervención. Adelante. Sí, muchas gracias. Señoras y señores diputados, agradezco su atención y tiempo para escuchar mis planteamientos. Me siento muy honrado de volver por segunda ocasión ante esta honorable Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, ya que hace 4 años fui designado consejero honorario de esta comisión. Hoy la exposición y reflexión que he compartido con ustedes se centra en el reconocimiento de todas las personas como sujetos de derechos humanos y la importancia irrenunciable de hacer que las instituciones funcionen debidamente, ya que eso produce certidumbre y confianza en la ciudadanía. Ese es precisamente mi objetivo: crear una identidad de defensa, promoción, difusión y educación en derechos humanos, tanto al interior como al exterior del organismo público autónomo. Quiero subrayar enfáticamente la necesidad de la formación y capacitación de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos y lo que significa. Considero sin duda alguna que es una oportunidad de fomentar la cultura de respeto a la dignidad de las personas, trabajar para que las acciones encaminadas a la prevención de violaciones de derechos humanos sean fructíferas debe ser uno de los retos de la institución. No debemos olvidar que es el mismo programa de derechos humanos del DF, elaborado con la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, instituciones del gobierno de la ciudad, de los integrantes de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior de Justicia del DF y de la propia Comisión de Derechos Humanos, el que establece sus líneas de acción, la obligación que nos implica a todas y a todos de implementar programas de capacitación y educación en la materia.
Entiendo que no todos las conductas o comportamientos del ser humano se funden en un mismo molde, pero habrá que lograr que el respeto por los derechos humanos sí constituya un comportamiento único en el ejercicio de las funciones de todos y todos los servidores públicos. Como podrán observar, las líneas de acción de mi programa de trabajo se basa en la protección más amplia de la persona, brindándole servicios en materia no solo de defensa, sino también de difusión y promoción de los derechos humanos. Requerimos contar con defensoras y defensores con permanente actualización que laboren en condiciones idóneas que impacten en una atención más humana a las personas que acuden a esta comisión. Tenemos que fortalecer también el poder de convocatoria con todos los actores estratégicos para cumplir con el objeto de este organismo defensor de derechos humanos. Y hay que decirlo, señoras y señores, la Defensoría del Pueblo no es de quien dirige o está al frente de su presidencia, es de y para todas las personas, y con esto quiero decir que no es una instancia limitativa a las víctimas de violaciones de derechos humanos. No es tarea de ustedes y todos incidir para que también las y los funcionarios de las distintas instancias de poder la asuman como suya. De esta forma lograremos acabar con el mito de la barrera por rivalidad de visiones. La diversidad y las diferencias son en sí misma un valor. Transformemos los obstáculos en escenarios de oportunidad en beneficio de todas y todos. En cada proceso de incidencia se tenga como objetivo la dignidad de las personas. Que la Comisión de Derechos Humanos sea el espacio de oportunidad, de lucha contra la impunidad y de defensa inquebrantable por la dignidad de todas las personas. Menos discurso y más acciones. Muchas gracias. Les voy a hacer entrega en este momento de mi programa de trabajo para que sea del conocimiento de ustedes, y como anticipaba, una tesis sobre el tema del defensor público en una sociedad en crisis, para que ustedes tengan a bien de estar incluyendo el expediente correspondiente y sea del conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, primer candidato entrevistado en este proceso de elección a presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias.